culturales de lo social, y le voy a ceder la palabra al doctor Armando Cisneros. Bueno, pues muy buenos días. Una de las tareas que tenemos los profesores de la UAM es la difusión de los trabajos que hacemos, trabajos de investigación. En este caso, el último resultado de investigación del grupo de Sociología de la Cultura y colegas, entre ellos Armando Sánchez y Oscar Cuellar, es justamente este libro, que se llama Lecturas Culturales de lo Social. Este es el último trabajo que tenemos sobre la mesa y que brevemente quisiera comentarles. Ustedes van a encontrar en el índice una diversidad de estudios. Sí, Armando Sánchez y Oscar Cuellar hicieron un artículo muy interesante, digamos, revelador de la religión de comunidades campesinas, indígenas y ahora un poco urbanas. Un estudio que se llama Oratorios Mazahuas y Reproducción Social en Pueblo Nuevo. Antes encuentran ustedes un artículo de Ana Laura Montiel, profesora de la UNAM de Ciencias Políticas, que se llama Influencia de elementos emocionales en los electores, el caso de los spots de televisión. Y también un artículo de Murilo Kuchik que se llama Cambio y continuidad en la imagen e identidad político-partidaria. Y además un artículo de Luz del Carmen Saldívar que expondrá en unos momentos como miembro del grupo de Sociología de la Cultura, que se llama Odiar el delito y compadecer al delincuente, los discursos penitenciarios decimonónicos de Concepción Arenal y Mariano Otero. Y finalmente un artículo que hice que se llama La secularización de la Ciudad de México, sobre el cambio histórico de la organización de la vida social en la Ciudad de México y su expresión arquitectónica durante el siglo XIX. Brevemente comentaría que esta diversidad de temas que tienen como título genérico en el libro Lecturas Culturales de lo Social tiene una explicación, ¿sí? A primera vista puede ser el resultado solo de una revista de sociología que reúne artículos variados de los profesores. Sin embargo, hay un interés común, un interés que hemos discutido a lo largo ya de varios años en el grupo de Sociología de la Cultura, y es la posibilidad de un enfoque cultural a los diferentes problemas sociales. Aquí habría que advertir que entonces tendríamos, en todo caso, un enfoque alternativo a los enfoques bastante conocidos de los estudios sociales en general. Digamos, los estudios de sociología rural, de sociología urbana, de sociología de la educación, de sociología política, en fin, que nos dan cuenta
de los procesos como tales, ¿sí? ¿Qué se hace en materia de política? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son los debates? ¿Cuáles son las legislaciones correspondientes? ¿Cómo se mueven los grupos? ¿Cómo se mueven los partidos? ¿Hacia dónde van? ¿Con qué banderas? Etcétera. Así podríamos hablar de cada uno de los grupos y áreas de sociología, y entonces preguntarnos cuál sería ese enfoque cultural de los estudios sociales, ¿sí? Habría que entonces subrayar un punto, ¿sí? Que los estudios culturales buscan revelar la forma en que se dan los procesos sociales, la manera en que estos procesos sociales explican un sentido general y la forma en que estos procesos sociales explican una imagen simbólica, ¿sí? Una representación simbólica. El enfoque, la orientación de los estudios culturales es en todo caso tratar de descubrir la simbología que hay detrás de los procesos sociales, ¿sí? Las representaciones, el sentido genérico de la acción. Y digamos que en este sentido, esta búsqueda tendría que ser capaz de explicarnos cuál es la trayectoria, los antecedentes de la intencionalidad o del sentido de los procesos sociales y cuál es la ubicación actual de esos procesos, ¿sí? Simbólicos. Estamos hablando entonces, por ejemplo, en el caso de la secularización, cómo hay un cambio cultural en la Ciudad de México de una sociedad regida por patrones estrictamente religiosos a una sociedad regida por patrones laicos, ¿sí? Y lo que representan estos patrones laicos, lo que representan como intencionalidad, como búsqueda de una trascendencia histórica de formas de representación, en este caso de lo religioso, frente a lo laico, ¿sí? Y cómo esto se expresa finalmente en una geografía de liberalismo en el siglo XIX, una geografía que todavía podemos ver, ¿sí? Es decir, podríamos decir que un tiempo, el siglo XIX, tiene una cultura, ¿sí? Hay una cultura correspondiente a una época. Lo mismo podríamos decir de otros estudios, los estudios recientes, los estudios sobre la religión mazahua, por ejemplo, sobre los oratorios, o los estudios sobre el marketing político. También podríamos decir que son portadores de una cultura, ¿sí? Es decir, podríamos finalmente aceptar que nuestro tiempo tiene una cultura, que somos parte de una cultura, ¿sí? Y que es una cultura a revelar, es una cultura a mostrar, ¿sí? A señalar, ¿sí? Digamos que hay una temporalidad y podríamos decir, sobre todo para el caso de las mazahuas, quizá Armando Sánchez nos hable más a fondo de eso, pero hay una cultura, u Oscar Cuellar, son coautores del artículo, hay una cultura en todo caso
actual de los mazahuas en términos de religión. Hay una religión culturalmente asequible, pero también podríamos advertir que hay una tradición, ¿sí? Hay un pasado. Y entonces nuestra cultura a analizar tiene una trayectoria, un antecedente, una serie de tradiciones y una expresión actual. Entonces, número 2, tendríamos que pensar en nuestra cultura actual, a qué cultura pertenecemos hoy, y también, como en el caso de los mazahuas, de dónde viene esa cultura que tenemos hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las tradiciones que compartimos, las tradiciones que mantenemos, ¿sí? Y que configuran nuestra cultura actual, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta, digamos, posibilidad genérica de estudios culturales. Ustedes verán esta diversidad de investigaciones con este enfoque, encontrarán esta temática, y esperaríamos también como profesores, como actitud docente también, que pudiera motivarlos a hacer sus propios estudios sobre la cultura, ya sea la cultura actual, sus antecedentes, o las culturas pasadas, como es el estudio que yo realizo. Pues yo, por mi parte, diría que con esto podríamos hacer, es más bien una invitación a que lean, y con eso yo cerraría.